Un avión de impacto, con motores de un tamaño que puede ser similar al fuselaje de un Boeing 737. Un gigante que enterró en el olvido los grandes trireactores y sentó la base de los grandes aviones de largo radio de nuestros días. El bimotor de largo radio más vendido de la historia, el Boeing 777, el maravilloso 777. ¿Es este el mejor avión del mundo o la crisis de Boeing lo arrastrará hasta su final? Vayamos a principios de los años 90. El dominio del mercado de aviones de largo radio está en los trireactores y cuatrimotores, Boeing 747, DC-10, L-1011, McDonnell Douglas apostando a una nueva y mejorada versión del DC-10, el MD-11, y al otro lado del Atlántico, un ya exitoso Airbus ofreciendo y vendiendo como pan caliente los A300, 310, 330 y 340. El incipiente mercado de los bimotores de largo radio era dominado por Boeing, con sus exitosos Boeing 767 en sus versiones 200 y 300 y en menor grado los Airbus A300 y A310, aviones que debido a la gran eficiencia de sus motores trajeron una reducción impresionante en los costos operativos y de combustible para las aerolíneas que lo operaban. Sin embargo, su tamaño y rango no permitían reemplazar a los grandes trimotores y cuatrirreactores. Esto debido principalmente a las limitaciones ETOPS. Pero, ¿qué es ETOPS? Es el acrónimo de Extended Range Twin Engine Operation Performance Standards, o estándares de performance de operaciones de bimotores, hoy en día conocido como EDTO o Extended Diversion Time Operations. Esta normativa, creada por la Organización de Aviación Civil Internacional OASI, permite que estos modelos de aviones puedan realizar rutas en las que la aeronave se encuentre a más de 60 minutos de distancia de un aeropuerto alterno y pueda volar de forma segura al aeropuerto alterno más cercano en caso de situaciones como pérdida de un motor o una descompresión de cabina. Para operar ETOPS o EDTO, se le exige a los operadores contar con altos niveles de confiabilidad de mantenimiento en sus aviones, especialmente en motores, sistemas eléctricos y neumáticos, así como en el entrenamiento de la tripulación. Los ETOPS fueron inicialmente de 90, 120, 180 y actualmente pueden llegar hasta los 370 minutos. Para comprender más, supongamos que vamos a volar en un Boeing 767 desde Bogotá a Madrid. En la primera etapa del vuelo, el avión se mantiene siempre con un aeropuerto alterno, Caracas, Guadalupe, pero al comenzar a cruzar el Atlántico, el avión volará en una ruta que lo mantenga como máximo a 180 minutos de un aeropuerto alterno. En este caso, se mantendrá a 180 minutos de Guadalupe, luego a 180 minutos de Santa María y finalmente la península ibérica. En los años 90, las limitaciones de las operaciones ETOPS y el concepto de cruzar el océano en un bimotor generaban cierto recelo en la comunidad aeronáutica, tanto así que jocosamente sustituían el significado de ETOPS por el Engine Stern or Passenger Swim. Los motores funcionan o los pasajeros nadan. Todo hasta que Boeing decidió cambiar las reglas y diseñar desde cero un nuevo avión. Un modelo que permitiera realizar vuelos transoceánicos, doble pasillo, con capacidad entre 300 y 350 pasajeros y que compitiera directamente con los trireactores, pero con costos prácticamente a la mitad de uno de estos ya anticuados modelos. El programa fue lanzado en 1989, conocido inicialmente como el Boeing 767X, en el que por primera vez participaron dentro del diseño del avión las empresas All Nippon Airways, American Airlines, British, Cathay Pacific, Delta Airlines, Japan Airlines, United y Qantas, creando el programa Working Together, por lo que el futuro avión sería el resultado de las necesidades de sus grandes compradores. El avión finalmente fue rebautizado Boeing 777, siendo el primer avión del mundo en ser diseñado 100% por computadora, sin necesidad de tener que realizar costosos modelos de aviones para diferentes pruebas de diseño. Con esta nueva forma de diseño se creó el ala del Boeing 777, que buscaba cumplir con las necesidades de los clientes, un mayor nivel de sustentación que redujera considerablemente la resistencia al aire y por ende incrementar la eficiencia. Tomando como base el diseño del fuselaje del 767, con el que al final solo comparte la nariz,
con una longitud en su primera versión, raya 200, de 63.7 metros, casi 20 metros más que el 767-200, una envergadura de 60.9 metros, el equivalente a las 3/5 partes de un campo de fútbol y casi 20 metros más que el 767. Para su planta motriz, todos los grandes fabricantes de aviones diseñaron sus propios modelos masivos y súper eficientes, siendo los Pratt & Whitney PW4074, los General Electric GE90 y el primero de la saga de los maravillosos motores Rolls-Royce Trent 800, que en promedio generan entre 77.000 y 95.000 libras de empuje por motor, casi el doble de empuje que un motor RB211 del 747, 757 e inclusive 767, lo que le permite despegar desde condiciones de alta temperatura a máximo peso de despegue o desde aeropuertos de gran altitud. El avión puede volar hasta 13.080 kilómetros, es decir, realizar cómodamente un vuelo entre Sydney y Los Ángeles o desde Londres a Buenos Aires. El 777 fue el primer avión de Boeing diseñado bajo la tecnología Fly-by-Wire, un diseño de cabina de mando tipo Glass Cockpit, con sistemas de navegación y monitoreo 100% electrónicos y tecnología de punta que hicieron del avión un verdadero wow para las aerolíneas que se lanzaron a realizar pedidos para reemplazar sus ya anticuadas flotas de aviones trimotores. El gran perdedor, el McDonnell Douglas MD-11, que no estaba dando ni remotamente los resultados de ahorro de combustible anunciado, y sus ventas se encontraban totalmente por el piso. Y ahora, para el colmo, al pobre avión le sobraba un motor. Tanto fue el daño para la empresa que finalmente se fusionó con Boeing, pero de eso hablaremos en otros relatos aéreos, así que suscríbete si quieres conocer mucho más. El 6 de junio de 1994, frente a la prensa y cientos de orgullosos empleados de Boeing en Everett, finalmente vieron volar al Boeing 777. Dando paso a un riguroso programa de certificación que finalizó en junio de 1995, cuando el November 777 Uniform Alpha de United Airlines, avión que por cierto hasta 2024 aún continúa en servicio con esta aerolínea, realiza el primer vuelo entre Londres y el aeropuerto Dulles de la ciudad de Washington, dando inicio a la historia de este maravilloso avión. A lo largo de estos 30 años de operación, el Boeing 777 se convirtió en el avión favorito de empresas, tripulaciones y pasajeros, debido a su impresionante rango de acción, la eficiencia y confiabilidad de sus motores, su gran amplitud y comodidad. Pudiendo ser equipado con hasta 3 clases de servicio, sus interiores fueron los primeros en recibir los Boeing Signature Interior, con compartimientos de equipaje curviados, paneles redondeados e iluminación indirecta, estándares de hoy en día pero novedosos en los años 90. En sus diferentes versiones, 200, 200ER y los gigantes 777-300 aumentaron en rango y también en capacidad hasta los 550 pasajeros en sus versiones de una sola clase. En la primera década del 2000, Boeing lanza la segunda generación del bimotor con los Boeing 777-300ER, que aumentaron la capacidad del avión, y los Boeing 777-200LR, versiones de ultra largo radio apodados el Worldliner, ya que pueden conectar prácticamente cualquier aeropuerto del mundo y está diseñado para operar rutas de ultra largo radio, como las operadas por Singapore Airlines entre Singapur y Nueva York, o el vuelo que opera Qatar Airways desde Doha a Auckland, una de las rutas más largas del mundo. El 777LR fue el bimotor de mayor autonomía del mundo, hasta que fue destronado por los Boeing 787 y los Airbus A350. En Hispanoamérica, los Boeing 777 fueron los caballos de batalla de empresas como la recordada Varig de Brasil, que operaba sus aviones en vuelos a Europa y destinos lejanos como Tokio o Hong Kong, y la aerolínea del Caballero del Águila, Aeroméxico, quien operó desde 2006 una flota que llegó a ser de 4 Boeing 777-200ER, siendo el avión más grande operado por una aerolínea mexicana, y marcó el retorno de los grandes aviones de doble pasillo como los icónicos DC-10 que operaron tanto Aeroméxico como Mexicana en el país azteca. Los hermosos 777 operaron sus destinos internacionales más icónicos, como Madrid, París, Sao Paulo, Buenos Aires, y llegar al mercado asiático con vuelos a Tokio en Japón.
Actualmente el 777 en la región es operado por la LATAM Airlines Group, teniendo una flota de Boeing 777-300ER basados en Brasil y aviones cargueros basados en Chile, y sin planes de retiro en el corto plazo. ¿Y si crees que el 777 está en su ocaso, te equivocas? En 2013 se anunció el programa Boeing 777X, una serie de impresionantes cambios al avión que lo convierten en el bimotor más eficiente y, debido a su gran tamaño, es el reemplazo perfecto para los restantes Boeing 747-400 y los futuros retiros de los Boeing 747-8. Entre las grandes bondades de esta nueva generación de aviones 777 está la similitud en su diseño, sistemas y componentes con el Boeing 787. Una nueva ala realizada en materiales compuestos y con un sistema único de doblado de la punta de ala para garantizar su idoneidad de operación en todos los aeropuertos del mundo. Boeing promete un costo operativo 10% menor al Airbus A350, una cabina que comparte las innovaciones del Boeing 787 con la comodidad y amplitud del 777 y un sinfín de bondades más. El avión fue, al igual que el Boeing 737 MAX, un monstruo en ventas, posicionando a Boeing como el fabricante más exitoso de la segunda década del siglo XXI. El más exitoso hasta que la tragedia y el escándalo sacudió hasta sus cimientos al gigante de Seattle. Los accidentes fatales de dos Boeing 737 MAX, las fallas de software, los escándalos, ocultamiento de información, la crisis de cultura de seguridad de la empresa y muchas cosas que tocaremos en otros relatos aéreos afectaron severamente el desarrollo del 777X, llegando en varias oportunidades a suspender la fabricación del avión para dar prioridad al manejo de la crisis del MAX. Y lo más grave de todo, Boeing perdió su posición ante los entes reguladores como un fabricante altamente confiable. Esto ha llevado a mayores fiscalizaciones por parte de la FAA, EASA y otros entes reguladores, tanto a la aeronave, sus componentes y motores. El 25 de enero de 2020, el hermoso Boeing 777-9 realizó su primer vuelo, iniciando uno de los procesos de certificación más intensos, con amplias modificaciones, paralizaciones del programa y en varias oportunidades ha puesto en vilo la continuidad del avión. A pesar de toda la turbulencia, el programa continúa y estima sus primeras entregas para el año 2025. El 777, sin lugar a dudas, es un avión que cambió la forma en que volamos, con un historial de seguridad prácticamente impecable. Con más de 2.000 aviones en operación y millones de kilómetros recorridos, hacen que sea una verdadera joya de la aviación y uno de los mejores aviones jamás fabricados, que esperamos seguirá surcando los cielos por muchas décadas más. Cuéntanos, ¿has volado en un 777? ¿Crees que es el mejor avión del mundo o hay uno mejor? Y si es así, ¿cuál crees que es? ¿Algo que no hayamos contado? Déjanos saberlo en los comentarios. Si nos quieres apoyar para conocer muchos más relatos aéreos, porfa suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.